Ok. Leonardo, doctor Briceño, le doy Buenas la palabra. tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Desde la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente agradecemos su presencia, su participación. Les agradecemos a todos apagar sus audios y sus videos para tener una mejor señal, ¿cierto? Y únicamente le damos la señal a los conferencistas. Les presento al doctor Leonardo Briceño. El doctor Leonardo Briceño es médico con experiencia en gerencia, en educación y en salud pública. Es profesor de la Universidad del Rosario y le doy la palabra al doctor Briceño para que comience la reunión. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. Agradezco mucho la invitación y Doctor Briceño. agradezco mucho la invitación. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. La verdad, para mí es un honor estar en la tarde de hoy acá con ustedes. Y la verdad, lo que yo quiero compartir, de acuerdo a lo que hemos conversado ya previamente y de acuerdo a la experiencia previa que hemos tenido un poco en el grupo de investigación en salud pública de la Universidad del Rosario. Y Doctor Briceño, perdón, tiene su cámara apagada, quisiéramos que la prendiera para que lo pudiéramos Ya ver. desapareció igual. sí, ya tengo, es que estoy conectado con dos computadores, con uno está apagado, pero con otro está Ok. prendido. Ok, Sí, entonces lo voy a poner acá. Ok. bueno, gracias, muchas gracias. Em, entonces, Yo quisiera, lo que nosotros buscamos perdón, doctor Briceño, ¿usted sabe cómo lo pongo que lo veamos solo a usted? es que Normalmente es había darle, funcionado. fijar, Vista del hablante. Ya. sí, Ok, ya, listo. Perfecto. bueno, perfecto. Lo que queremos con esta presentación es contarles un poco cuál es la experiencia que tenemos desde el Grupo de Investigación en Salud Pública con la protección individual de la salud frente a COVID, obviamente también contando cómo nos encontramos nosotros en la actualidad frente a COVID, cuáles son las perspectivas que tenemos, cuáles son las dificultades que tenemos y obviamente cuáles son un poco las proyecciones frente a la problemática de COVID en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que puedo colaborarles un poco y podemos discutir un poco acerca de este tema y estoy con gusto dispuesto a presentarles una charla que les hable de este cuidado de la salud desde una perspectiva un poco epidemiológica y también un poco individual y lo que se espera para nuestro país y qué es lo que nosotros podríamos hacer desde la salud pública. Yo trabajo en un grupo de salud pública, yo dirijo un grupo de investigación en salud pública de la Universidad del Rosario y digamos que mi trabajo está más alineado desde ese punto de vista. Entonces, en lo que les puedo ayudar con muchísimo gusto, le agradezco mucho a Carmenza la invitación, a la doctora Ana Isabel Gómez, también le agradezco mucho la invitación que me ha hecho el día de hoy. Y lo que voy a hacer en este momento es pasar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver una presentación que les traigo el día de hoy. Voy a detener el video de mi cara, de mi presentación, y ahora solamente les voy a presentar unas diapositivas en PowerPoint.
Doctor Briceño, no lo estamos escuchando. Estábamos viendo su presentación bien, pero no lo estamos escuchando. Muchas gracias. Sí, estaba probando que pudieran verla. Entonces ahora Ajá. sí voy a continuar con compartiendo pantalla para que puedan ver mi presentación. Gracias. Perfecto. Muy bien. Están viendo la presentación en este momento, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces va dirigido un poco a ver cómo deberíamos individual y colectivamente cuidar nuestra salud. Entonces voy a hablar un poco de qué sirve al respecto de COVID, cuáles son las proyecciones de Colombia, casos exitosos, políticas públicas exitosas, medidas de salud pública exitosas y obviamente medidas individuales también que son exitosas para la protección frente a COVID. La situación global de COVID todos los días tiene un comportamiento creciente. Este es el comportamiento del día de hoy, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos aproximadamente 31 millones de casos, 31.425.000 casos confirmados, con 967.000 muertes confirmadas por COVID. Estas son estimaciones nada más. Es probable que cuando se analicen datos de una manera un poco más precisa en el futuro, encontremos que probablemente los casos son más y la mortalidad también probablemente sea más. ¿Cuál es la situación en Colombia? Esta es la proyección. La línea que ustedes ven delgada, punteada, vertical, es el día de hoy. ¿Cómo estamos el día de hoy? Y lo que se espera es que siga aumentando el número de personas que fallezcan por esta causa de COVID-19, para acumular más o menos, pasando de un número de aproximadamente 25.000 fallecimientos que tenemos el día de hoy a aproximadamente 50.000 hacia comienzos de enero. Todas estas cifras son cambiantes. ¿Por qué? Porque dependen del comportamiento ciudadano individual, el comportamiento de las autoridades de salud, el comportamiento de las autoridades nacionales en cuanto a restricción de movilidad, en cuanto a apoyo, por ejemplo, en medidas importantes que tienen que ver con esto, que es el rastreo de casos y el aislamiento de personas que individualmente tengan la enfermedad. Entonces, estas cifras pueden cambiar, pero esto es lo que está proyectado, que vamos a duplicar la mortalidad en los próximos 3 meses. Este es muy importante y les pediría el favor que se detuvieran un poquito. Yo voy a compartir esta presentación con ustedes para que ustedes la tengan, pero esta es muy importante porque esta nos habla de recursos hospitalarios. O sea, es el comportamiento diario de la enfermedad y los recursos hospitalarios disponibles. Esto es lo que da para discusiones, por ejemplo, a nivel ético, de a quienes deben dársele, por ejemplo, si no hay disponibles camas de cuidados intensivos, entonces, o si esta disponibilidad es muy limitada, entonces a quienes habría que priorizar cuando los ventiladores disminuyen en cuanto a disponibilidad, cómo hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, porque tuvimos una situación bastante grave, como ustedes se dan cuenta, aquí está visible la situación que tuvimos en agosto-septiembre. Ustedes ven ese pico tan pronunciado entre agosto y septiembre, que no superó el total de camas disponibles, pero superó en algunas ciudades las unidades de cuidados intensivos disponibles. Esa misma situación, según las proyecciones de la Universidad de Washington, se va a repetir, como ustedes se dan cuenta, hacia finales de diciembre. Entonces vamos a tener un aumento creciente a partir de finales de octubre y vamos a tener aumento del uso de recursos hospitalarios en diciembre, y en los primeros días de enero vamos a tener una situación, si no similar, si no más grave, bastante similar a la que tenemos a la que tuvimos en los días a mediados de agosto, comienzos de agosto y mediados de agosto, donde tuvimos una
una situación un poco difícil en cuanto a disponibilidad y de camas, y que nos ponía en discusiones de ética frente a quienes había que darles cama, a quienes había que darles ventiladores, cómo íbamos a utilizar los recursos de la manera más eficiente. Entonces vamos a tener otra vez la misma problemática hacia finales de diciembre, según las proyecciones de la Universidad de Washington para Colombia. Como repito, todo esto depende mucho de cuál sea el comportamiento ciudadano, el comportamiento de las autoridades locales y de las nacionales también, con la protección de la vida de las personas. Este pico que se vio en agosto y septiembre, como ustedes lo ven aquí, ahí está esa montaña que ustedes ven entre agosto y septiembre, los primeros días de agosto hasta septiembre, hasta los primeros días de septiembre, pues ustedes ven que va a tener algo así como una caída que más va a parecer como una meseta más bien, ahora en septiembre. Entonces va a estar cayendo hasta los primeros días de octubre un poco, pero en octubre, si ustedes se dan cuenta, esa caída se suaviza y empieza una curva ascendente nuevamente. Esa curva ascendente, la proyección es que se comporte similarmente a cómo se comportó a mediados de agosto, se comporte a finales de diciembre, comienzos de enero. Entonces vamos a tener otra vez esta problemática. Todo depende mucho, vuelvo y repito, pues las cifras pueden cambiar, estos son proyecciones nada más y esto puede variar. Sin embargo, es preocupante que probablemente a partir de los primeros días de noviembre vamos a tener otra vez crecimiento y uso de camas hospitalarias, sobre todo en diciembre. Esta es la situación de Colombia con respecto al mundo. Yo ya les mostré cómo estaba tendencialmente Colombia a través del tiempo. Esta es la situación hoy, septiembre 23. Ustedes ven a Colombia, mientras más oscuro, mayor mortalidad. Entonces ustedes van a ver países con gran mortalidad, sobre todo en América, mucho más que en Europa o que en Asia. Entonces América, el comportamiento que ustedes ven de América es un comportamiento bastante regular, con países que hasta el momento han tenido un desempeño muy, muy regular, excepto por hay algunas excepciones en Centroamérica y en Sudamérica, pero en general el comportamiento es bastante regular, malo, incluyendo Norteamérica y algo de Centroamérica. En Centroamérica también tenemos unos países que se destacan por su buen comportamiento. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy y nos expresa la mortalidad que ha habido en total hasta septiembre 23. Estas son las proyecciones a enero. Las proyecciones a enero, si ustedes las ven aquí en detalle, son para Latinoamérica un empeoramiento y para Colombia un empeoramiento de la situación. Perú, Ecuador, Colombia, una situación bastante mala, conjuntamente con Panamá. Y si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos, México y también Europa van a tener un comportamiento muy, muy negativo en cuanto a la mortalidad. Algunos países se van a comportar bastante bien. Ustedes ven todo el sudeste asiático, creo que China, Mongolia, Vietnam, Corea, Australia, Nueva Zelanda van a tener un comportamiento bastante bueno. Bastante bueno. No va a haber este desastre que estamos teniendo en Colombia en este momento. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros entonces tenemos varias formas de cuidarnos. La más importante frente a este tipo de problemáticas son las vacunas. Las vacunas, hay una carrera para producir las vacunas. Ustedes ven ahí la caricatura de Matador, el caricaturista del tiempo, que nos muestra cómo la carrera por las vacunas es de verdad una carrera. No hay colaboración, es una carrera de competencia, donde la colaboración realmente es muy escasa. Básicamente lo que existe es una gran competencia, desafortunada, porque este debería ser el momento para aprovechar y que los países tuvieran colaboración, pero lo que hemos visto es una carrera por la producción de la vacuna sin mucha colaboración y con problemas en el lapso de su desarrollo. Se supone que va a ser difícil tenerla antes de final de año y probablemente en algunos países como el nuestro, si no hay una buena gestión, vamos a tener dificultades durante el año entrante para la aplicación.
También la respuesta inmunológica, todavía hay dudas frente al tiempo, el nivel de respuesta, qué tan alto será, si será igual para todo el mundo, si para unas personas será menos que para otras la respuesta, o sea, si la vacuna protege a unos más que a otros, es algo que todavía está por definirse epidemiológicamente. Normalmente las vacunas tienen diferenciales de su respuesta y es probable que algunas personas con mejor respuesta inmunológica las proteja mejor que a otras. Se dice que en los primeros ensayos y conociendo vacunas anteriores, da una buena respuesta con un tiempo que va entre 1 y 3 años de protección. Los efectos adversos se están estudiando todavía. La disponibilidad territorial es una discusión que se está dando muy fuertemente porque ya hay países que con su eh, nacionalismo vacunal han logrado hacer grandes inversiones y compras anticipadas de vacunas que países como el nuestro pues no se pueden dar el lujo o no quieren darse el lujo de hacer. También el costo, hay algunas vacunas que son más costosas, otras que son más económicas, más baratas. Y vamos a tener una variedad amplia hacia mediados y finales del año entrante. Hacia finales del año entrante, del 2021, probablemente vamos a tener 20 vacunas disponibles. Pero esa variedad va también a traernos variedad de precios, variedad de efectos adversos, variedad de respuestas inmunológicas variadas. Entonces, son todas las discusiones que hay alrededor de la vacuna. La vacuna se está produciendo algo que se denomina velocidad pandémica, y es que al encontrarnos en una situación que afecta socialmente, económicamente y obviamente desde el punto de vista de salud tan profundamente todos los países, lo que anteriormente se demoraba 10 años o 15 años, ahora se está demorando 1 año o máximo 2, dependiendo del tipo de vacuna, porque todas las fases se han acortado. La fase 1, la fase 2, la fase 3 se ha acortado profundamente. Y esto es lo que tenemos al día de hoy. Esto es lo que tenemos al día de hoy. Entonces ustedes van a ver, este es el seguidor de vacunas del New York Times. Ustedes ven varios tipos de vacunas. Se perdió el sonido. Leonardo, no te estamos escuchando. Leonardo, silenciaste tu... Leonardo. Un momento lo llamo. Leonardo. Leonardo. Sistema, correo de voz. No, correo de voz. Ya. Bueno, parece que hubo una interrupción del audio. Del audio, ¿Ya me sí, están señor. escuchando en este momento? Sí, señor, ya te estamos escuchando. Bueno, como ustedes se dan cuenta, existen varias... Permítanme un segundo, yo hago la conexión nuevamente para que tengamos sonido óptimo. Denme un minuto, por favor. Ok.
Muy bien, excúsenme porque hubo un problema de interrupción de sonido. Entonces, a ver, ¿alcanzaron a escuchar la presentación de las vacunas? No, señor. Ok, bueno, entonces, rápidamente. Esta parte sí. Esta parte sí, ok. Pero la puedes repetir porque no siempre se entiende tan fácil. Bueno, perfecto. No, les estaba hablando entonces rápidamente de las vacunas. Las vacunas tienen entonces velocidades lentas para su desarrollo y obviamente esto ha afectado mucho eh, todo el proceso de desarrollo de la vacuna y obviamente de la aplicación a nivel poblacional. Adicionalmente, también tenemos un problema de respuesta inmunológica porque no todo el mundo responde de la misma manera ni durante todo el tiempo que se quisiera. Hay efectos adversos. Esto quiere decir que puede haber efectos que son soportables y efectos que no son soportables. Voy a poner un ejemplo. Una leve elevación de la temperatura sería soportable. Sin embargo, un efecto que generara discapacidad o mortalidad no sería muy soportable. Entonces, ese tipo de efectos hay que evaluarlos. También la disponibilidad territorial. Los países, cada cual tiene... Ha habido una compra de vacunas bastante fuerte de algunos países con nacionalismo vacunal y sin apoyo ni colaboración. El costo todavía no sabemos bien cuánto va a ser. Se dice que desde $3 hasta $12 hay variabilidad en los costos y también vamos a tener 20 vacunas disponibles a finales del año entrante. Esta es la velocidad de aprobación de vacunas normalmente. La velocidad de aprobación de vacunas tradicionalmente tarda muchos años. Esto es lo que se hace. Una fase 1, una fase 2, una fase 3, que son bastante extensas. Una fase 1 que básicamente es aplicación de la vacuna en decenas de personas, en decenas, o sea, en unos cuantos, para evaluar su seguridad. Luego se hace una aplicación en centenas, en cientos de personas para evaluar la seguridad y la respuesta inmunológica. Y luego se hace en una fase 3, la fase 3 de la vacuna es en miles de personas y se hace con el fin de evaluar ambas cosas. En diversas poblaciones primero, evaluar tanto la seguridad como la capacidad de protección de la vacuna. Esto normalmente tarda años. Sin embargo, lo que se ha hecho en la actualidad es que se han juntado todas estas fases y se han unido de manera tal que la fase 1 se hace con la fase 2, mientras se van poniendo en decenas, también en centenas, y en lugar de hacerlo luego, pues cuando termine un estudio, continuar con el otro, sino que lo que se hace es mientras van en la mitad de centenas, comienzan el de miles. Entonces, han montado las fases 1 sobre la 2 y la 2 sobre la 3, con el fin de que la producción sea vacunas producidas a velocidad pandémica. Y haciéndole un seguimiento a la producción de vacunas, lo que se percibe es que hay 0 vacunas aprobadas. No hay ninguna vacuna aprobada para uso total en la población. Sin embargo, sí tenemos, ustedes se dan cuenta ahí el número 5. El número 5 quiere decir que tenemos 5 vacunas aprobadas para uso limitado, temprano o limitado. ¿Qué países lo han hecho? Básicamente 3 países, que son Emiratos Árabes Unidos, China y Rusia. Emiratos Árabes Unidos está en este momento con una aprobación limitada para 2 vacunas chinas. China tiene aprobación limitada para 4 vacunas y Rusia tiene aprobación limitada para 1 vacuna. Esos son aprobaciones que solamente cubren su país y solamente cubren algunas poblaciones y todavía se hace bajo el contexto de que no se ha terminado no se han terminado los estudios. Entonces, China ya vacunó a buena parte de su ejército, Emiratos Árabes Unidos ya vacunaron a todo el personal de salud, aparte de algunas otras poblaciones que ellos mismos eligieron, pero tienen una aprobación todavía limitada porque no han terminado la fase 3, que es la de, como les mencionaba, miles de personas. En la fase 3 hay 10 vacunas. Esto quiere decir que son
pruebas de eficacia en gran escala, en gran escala. Se hacen en miles de personas. En este momento hay, yo diría que cientos de miles de personas en fase 3 de estudio de la vacuna. En Latinoamérica hay varios países, Brasil, Perú, están ya con personas vacunadas. Colombia va a iniciar en estos días, va a comenzar la vacunación de algunas personas que parece que ya fueron seleccionadas. Estados Unidos tiene muchas vacunas en prueba, China tiene 5 vacunas en prueba. Bueno, hay muchas vacunas que ya se están probando. En Europa hay algunas también, en India también hay pruebas. En fase 3, eso quiere decir que hay 10 vacunas que probablemente hacia finales del año, de este año o comienzos del año entrante, van a estar disponibles para su uso. Probablemente enero, febrero, marzo, ya habrá unas 5 vacunas por lo menos disponibles, o 10 vacunas hacia mediados del año, y a finales del año probablemente vamos a tener alrededor de 20 vacunas disponibles. En fase 2, con cientos de personas hay 14 vacunas, y en fase 1 hay 26 vacunas. Bueno, entonces esa es la forma de cómo se hace la cobertura de vacunación. Y esa es la forma como se tiene que hacer la protección y como los gobiernos tienen que asegurar la protección de las personas. Sin embargo, también hay que asegurar la protección de los individuos. Y la protección de los individuos ha arrancado, digamos, por lo que se esta el estudio de cómo cuando una persona estornuda, por ejemplo, se dispersan las partículas. Miren ustedes esta recreación de cómo caen las partículas entre menos de 2,5 metros. Si la persona se cubre un poco, caen menos partículas, quedan más partículas en el brazo o en la ropa, y no se expanden hasta 2 metros, sino la mayor parte caen en el radio de 1 metro. ¿Esto por qué es importante? Porque esto lo que nos dice es cómo protegernos cuando una persona estornuda, habla, grita, y esto quiere decir que hace eyección de partículas. Entonces, lo que se ha propuesto es eso. Sin embargo, hay otros modelos que nos dicen, así no es. Realmente es así. Entonces, fíjense ustedes esta otra reproducción donde nos muestran cómo sale aerosoles. Cuando una persona tose fuertemente, cómo vuelan los aerosoles, no a 2 metros, mucho más allá. Fíjense ustedes, aquí se hace una recreación con luz y fácilmente 2,5 metros están en el aire las partículas volando, y además se mantienen por varios minutos en el aire. Fíjense ustedes que la dispersión es un poco distinta. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, en pocas palabras, que no solamente hay que tener en consideración los modelos que nos dicen que las partículas caen al piso, sino las que nos dicen que las partículas pueden quedar en el aire. ¿Y eso qué significa? Que cuando una persona respira, si espera que esté en el piso, pues digamos que no hay problema. Pero si la persona respira y en el aire hay todavía partículas suspendidas, pues obviamente va a haber contagio. Y este es lo que ocurre con las mascarillas. Esto es una mascarilla N95, que es una mascarilla de buena protección, bien puesta o mal puesta. La que está a su izquierda es una mascarilla regularmente puesta, muy mal puesta, digamos, y la que está a su derecha es una mascarilla mejor ajustada de una mejor manera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente: una persona estornuda y miren lo que pasa. En cualquiera de los dos casos hay salida de partículas, pero en un caso, que es el primer caso,
lo que tenemos es que hay más partículas, más partículas de gran tamaño. Ustedes ven a la izquierda una gran cantidad de partículas de gran tamaño. En cambio, a su derecha ven partículas más pequeñas, pero también hay salida de partículas. O sea que la máscara sí protege, pero no protege tanto. Protege un poquito, pero no tanto. También depende de la calidad de la máscara. Este es un estudio que nos muestra cuál es, dependiendo de la calidad de la máscara, mientras más a la izquierda esté la mascarilla, más protege. Y mientras más a la derecha esté, menos protege. Entonces ustedes ven aquí mascarillas que protegen muy poco, las que están en la parte inferior, o cuando no hay máscara, o cuando la máscara es una bufanda, o cuando se utiliza una camiseta de algodón para hacer la máscara. Protegen poco. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior hay unas que protegen mucho más. Pero depende de cuántos aerosoles haya en el aire. Entonces, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, toca utilizar unas mascarillas mucho más protectoras, porque si no, entonces, con la cantidad de aerosoles y el tiempo que se la pasan los trabajadores de la salud allá, pues van a resultar infectados. Entonces, cada uno protege más o menos dependiendo del tiempo que uno esté frente a la persona que es infectante y de qué tan infectante sea la persona, qué tantas partículas infecciosas saque al aire. Entonces, digamos que no es que la mascarilla proteja totalmente, pero algo sirve, algo sirve. Lo que hace la mascarilla, entonces, es disminuir el flujo y la distancia a la que son expulsadas las partículas de gran tamaño. Entonces, protege frente a partículas de gran tamaño. Es muy útil en ambientes con baja concentración, por ejemplo, la casa o sitios donde no haya mucho tránsito de personas. Entonces sirve tanto para ambas cosas, como para proteger, como para frenar la emisión. Cuando las concentraciones de partículas son muy altas, su uso no es tan protector. Y cuando las personas están muy expuestas, tampoco. Y si las partículas que salen son de muy pequeño tamaño, tampoco protegen. Pero eso sí protege contra las grandes. Entonces, digamos que las mascarillas sirven de algo sin tener una protección total. Este es el porcentaje de personas que dicen usar mascarilla. Mientras más verde oscuro sea, más dicen que usan mascarilla. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí Latinoamérica. Latinoamérica, la mayor parte de la gente dice que usa mascarilla, más del 80%. Sin embargo, ustedes ven que Perú, Ecuador, Colombia, Chile, que dicen usar mucho la mascarilla, que decimos que lo usamos mucho, tenemos un alto número de infecciones y muertes. Y vamos a ser de los países que peor nos comportamos en el mundo, similar a países que casi no usan mascarilla, como los países europeos. Entonces, no sé si esto quiere decir, no sé qué quiere decir exactamente. Puede ser, primero, que la gente dice usar la mascarilla, pero no la usa. O dice usar la mascarilla, pero no la usa bien. Sí la usa, pero la usa mal. O la mascarilla no está sirviendo tanto como se esperaba. Bueno, otra cosa que se ha oído mucho es el tema de la inmunidad de rebaño. ¿Eso qué es? Eso es, dejemos que todo el mundo se infecte y dependiendo del número de personas que se infecte, pues ya vemos que va a haber una protección y las personas van a estar, si se infectan, pues van a estar protegidos luego. ¿Qué pasa? Esto no es útil porque esto lo que ha demostrado, esto es un estudio hecho en varias ciudades de los Estados Unidos que demuestra que incluso cuando han muerto muchas personas en una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, esta es la ciudad de Nueva York, la primera que está aquí, solamente el 7% de las personas tienen protección. A pesar de los miles de muertos que hay, solamente hay poca protección. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto de que la gente se infecte y salga es muy mala política porque va a generar una gran mortalidad y no va a proteger al número de personas que queremos. Hay otros estudios, no me voy a detener en los estudios, pero básicamente lo que les quiero decir es que la inmunidad de rebaño, tratando de alcanzarse a través de la infección de las personas, no es ética ni es alcanzable. ¿Por qué? Porque mueren muchas personas. Entonces no es una forma apropiada. ¿Quién ha estado con este tipo de políticas? Bueno, Suecia. Suecia no ha tenido casi distanciamiento social, redujo, cuando más ha tenido disminución
reducción de la movilidad ha sido... Doctor, se le perdió el compartir pantalla y no se está escuchando. Sí, veo que no hay compartir pantalla. Denme un momento, vuelvo a compartir pantalla. Muy bien, les estaba comentando entonces de las políticas suecas. En Suecia entonces la gente sale, camina y se dice, bueno, las personas mayores o que tengan riesgo no salgan, pero esto ha sido una política muy regular porque ha habido mucha mortalidad y comparado con, por ejemplo, otros países nórdicos como Dinamarca o Noruega, pues Suecia ha tenido muchos muertos. Entonces no ha sido una política apropiada y las personas mayores, han muerto muchas personas mayores y ha sido muy cuestionada. Los suecos en este momento ya están restringiendo movilidad, ya están haciendo cuarentenas porque no les ha resultado apropiado lo que ellos pensaban que les iba a resultar y están todavía muy lejos de proteger a su población. Y ha habido mucha mortalidad. Y los otros países ya empezaron a comerciar entre ellos. Ya hay turismo entre Noruega y Dinamarca, ya hay turismo entre Finlandia y Noruega, pero no aceptan a personas de Suecia. O sea, Suecia va a resultar afectada también económicamente. Bueno, este es Uruguay. ¿Por qué traigo esta de Uruguay? Esta me gusta mostrárselas por una razón. Este es el número de camas disponibles de cuidados intensivos. Está en verde. Ahí está, es una línea verde, pequeña, la cantidad de camas de cuidados intensivos. Y en morado ven la necesidad de camas de cuidados intensivos, que es casi de cero, si se dan cuenta, a lo largo de todo el año. Eso quiere decir que Uruguay no ha tenido que discutir a quién le deja la cama, no ha tenido que discutir a quién le deja el ventilador, no ha tenido que discutir a quién salva y a quién no salva, sencillamente tienen disponibilidad. ¿Por qué? Porque es un país que tiene un comportamiento muy diferente en cuanto a la forma como enfrenta la pandemia. Uruguay es un caso exitoso. Primero, cerró temprano los aeropuertos y cerró temprano las fronteras. Tiene un sistema universal de salud que sí funciona, tiene agua potable para el 100% de las personas, tiene atención médica y atención en salud primaria, domiciliaria, usa mucho pruebas para rastreo de contactos, ya les cuento qué es eso, usa pruebas a domicilio en grandes cantidades, tiene muchísimas pruebas y tiene buenas medidas de distanciamiento. Entonces cumplen desde todo punto de vista. Esto es Vietnam. Uno dirá, bueno, pero es que Uruguay es un país pequeñito y a ellos les queda fácil. Bueno, este es Vietnam. Vietnam tiene 96 millones de habitantes, casi el doble de Colombia, y la mortalidad de ellos está casi en cero. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo que Uruguay. O sea, esto se puede hacer tanto en países grandes como en países pequeños, pero necesita decisión política. Y Vietnam ya lo hizo. Suecia tiene 10 millones de personas, si alguien me anota, pero Vietnam tiene casi 100. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que, o sea, por qué ellos sí han podido? ¿Por qué Colombia no ha podido y por qué otros países no han podido? Porque no ha habido decisión política ni la política sanitaria es apropiada. Esto es el seguimiento de casos en Vietnam. Ellos saben quién infectó a quién en Vietnam. Vietnam es un país más pobre que Colombia, pero tiene decisión de hacer las cosas. Y este es lo que se llama el rastreo de contactos. ¿Qué es el rastreo de contactos? Entonces, ustedes ven varias figuras. Aquí ven una figura en la cual lo que se denomina el número reproductivo es cuántas personas contagia a otra. Entonces, una persona normalmente contagia 2 personas. Entonces, ustedes ven la primera persona está arriba, solito, y contagia a 2. A su vez, estos 2 contagian otros 2. Y al cabo de unos días, de una persona salen 8 contagiados. ¿Por qué? Porque cada uno de estos contagiados. Esto se puede frenar. ¿Cómo se frena? Con rastreo de contactos y aislamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que al darme cuenta yo quién está infectado, lo aíslo.
solamente a él. No hago cuarentenas generalizadas, sino solamente aíslo al que está enfermo. Pero esto quiere decir que yo tengo buenas pruebas, buen seguimiento. Entonces lo que hago es lo siguiente. Entonces una persona infecta a otra, pero solamente puede infectar, o sea, digamos, bajo este modelo, aunque el rastreo de contactos no frena todo, frena una persona. Entonces frena una persona de la primera pareja que va a ser infectada, y entonces este que iba a ser infectado, que no fue infectado, ya no va a infectar a los otros dos siguientes, y esos otros dos siguientes no van a infectar a 4. Pero igual ocurre con la segunda persona. La segunda persona controlamos una y la aislamos. La otra no la podemos aislar, por ejemplo, en este modelo. Entonces, esta persona que aislamos frena la infección de otras 2 personas. Pero sí se contagia a otra. Entonces, sí hay contagio, pero es muy probable que la pandemia se acabe rápidamente con este esquema. Se llama rastreo de contactos en Colombia. Desafortunadamente, la plata no se ha gastado en rastreo de contactos, y esto es una tristeza porque hubiera ocurrido lo de Vietnam, que Vietnam pudo controlar su pandemia fácilmente. Entonces, ¿qué nos enseñó Vietnam? Primero que todo, tiene que haber política pública para el control de la pandemia, comunicación oportuna, investigación actualizada y cooperación de verdad, pero real, entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, todos cooperando, no cada uno por su lado, pues sálvese quien puede, protéjase el que pueda, y cuidado individual, sino que hay un esfuerzo social. Y ya hay análisis, profesores asociados de Harvard y de Oxford que viven y trabajan en Vietnam con el sistema de salud, dice que ellos los protegió mucho haber reaccionado exageradamente, haber reaccionado de una manera que había podido ser considerada extrema, pero que probó ser apropiada. Lo otro es que el liderazgo político ha sido muy importante. No es un secreto que los países la mayor parte de los países exitosos son países liderados por mujeres. Así ha ocurrido en Irlanda, ha ocurrido en Islandia, ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Taiwán, ha ocurrido en Nueva Zelanda. El liderazgo político de las mujeres ha sido muy importante. Entonces, ellas han demostrado que el asunto no es cuídese y sálvese el que pueda, sino ellos han demostrado que con liderazgo político se puede hacer control de la pandemia, y un país como Alemania, que fue fuertemente golpeado inicialmente, ellos lograron controlar, y en este momento tienen casos, obviamente, y probablemente van a tener más casos ahora, pero tienen una mortalidad muy baja comparada con Colombia, y tienen mucha más población que Colombia. Bueno, yo les recomiendo algunos sitios donde se puede seguir aprendiendo. Algunos son en inglés, otros en español. Este, por ejemplo, es en español. Se llama Academia de la OMS. Academia de la OMS es un sitio donde ustedes pueden bajar la información a su celular, y en su celular pueden tener una app. Y esta app va bajando información de buena calidad, que les va mostrando, y ustedes pueden ir consultando a través de los días, porque lo que sí es importante es que esto necesita información permanente. La información, yo hoy les doy unas cifras, y las cifras dentro de 2 o 3 semanas pueden variar sustancialmente, de una manera muy significativa, que hace que sea necesario estar siempre informado. Yo recomiendo mucho esta app que ustedes pueden bajar en su celular y pueden estar consultando para tener una mayor información. Bueno, les agradezco mucho. Hasta aquí va mi charla, y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir, con mucho gusto estaré atento, y si puedo, les ayudaré a resolver o los orientaré si es que estoy en capacidad de hacerlo. Muchísimas gracias, muy amables por su atención. Ha sido un honor para mí estar aquí. Ok. Doctor Briceño, le agradezco muchísimo su participación. Ha sido muy, muy ilustrativa esta conferencia en lo que realmente está pasando, porque pues para muchos es muy difícil poder interpretar las noticias que nos llegan de una fuente y otra. Su recomendación personal como salubrista sería: sigamos guardando cuarentena o salgamos y hagamos ese aislamiento únicamente cuando tengamos síntomas. Digamos que los países que han sido exitosos
hicieron inicialmente una cuarentena moderada, pero hicieron algo muy importante que fue el rastreo de contactos. Entonces, el rastreo de contactos, esto no es individual, esto lo tienen que hacer los gobiernos. Entonces, digamos que este asunto de que salga y protéjase usted por su cuenta, bueno, sí, hay que protegerse, sí, hay que protegerse, pero esto no es exclusivo ni es cierto que cada cual individualmente se proteja. Los países que han logrado controlar esto lo han hecho a través de rastreo de contactos, han hecho muchas pruebas, han hecho seguimiento y aíslan selectivamente a las personas enfermas, no exclusivamente, no a todo el mundo, sino, o digamos, lo pudieron hacer durante un periodo, lo hicieron durante un periodo corto. Nueva Zelanda estuvo 6 semanas cerrada y de ahí para adelante han abierto, pero porque han hecho un muy buen control. Vietnam estuvo 8 semanas, pero igual abrió rápidamente porque hicieron un muy buen seguimiento de cada una de las personas que se enfermaban. Aquí en Colombia no sabemos quién está enfermo, quién no, porque sencillamente una persona se enferma, dice, tiene síntomas y le dice quédese en su casa, pero no le dicen nada más, no sabemos a quién infectó, a quién no infectó. Es muy pobre lo que se ha hecho en Colombia frente al rastreo de contactos. Se ha hecho algo, digamos, anteriormente no había ni siquiera un buen rastreo y al comienzo no había nada. Y el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, distritales, han hecho algún esfuerzo, pero eso es insuficiente frente a lo que han hecho otros países donde han sido muy exitosos. Entonces la recomendación es, nos toca tener mucho cuidado porque hay muchos infectados andando por la calle, hay muchísimas personas, cada día está peor la situación, vamos a tener un rebrote probablemente muy fuerte a partir de los últimos días de noviembre, los días finales de diciembre van a estar muy malos, probablemente como agosto. Yo esperaría que no, pero esas son lo que dicen las cifras de la Universidad de Washington. Entonces, digamos que hay que seguirse protegiendo muy fuertemente. Esa sería mi recomendación. ¿Y ese rastreo sería por una aplicación similar a la Corona App que fue tan controvertida? El rastreo de contactos se hace fundamentalmente haciendo pruebas de PCR generalizadas, reacción en cadena de la polimerasa a las personas. Por ejemplo, Vietnam hace, por cada persona que se enferma, evalúa alrededor de unas 8 o 10 personas. O sea, por cada persona enferma, una persona tiene síntomas, inmediatamente van y rastrean con pruebas a 8 o 10, 12 personas. Colombia está rastreando, creo que ni siquiera, en este momento está rastreando como 1,5. O sea, no vamos a alcanzar nunca. Entonces el rastreo y el rastreo de contacto se hace haciendo pruebas a las personas cercanas a quienes han tenido o quienes tienen la enfermedad, o a quienes se les sospecha que pueden ser contagiosos, o a las que han dado positivo, así no estén sintomáticos. Si salen positivas, entonces se hace a su familia, a las personas cercanas, a aquellos con los que ha compartido, y a ellos se les aísla, solamente a ellos. Entonces, digamos que la forma más apropiada es ese. Ese es el rastreo de contactos. Y eso nos llevaría a que si con alguien de la familia resulta positivo, los demás de la familia, ya que el gobierno no presta ese servicio, deberíamos hacernos las pruebas privadamente. Sí, y aislar a las personas que salgan positivas, aislarse. Es que ese es el momento, este es el problema que no se está haciendo, sino lo que se dice es, si hay alguien enfermo, se consideran todos enfermos, pero se hace de una manera un poco, pues digamos, no ha sido muy exitosa. Pues la prueba está en que nosotros tenemos miles de muertos, mientras países más grandes que Colombia y con fronteras con China, como Vietnam, pues no han tenido tantos. O países pequeños, pero también en problemados como Uruguay o Paraguay. Paraguay es un país que es mucho más pobre que Colombia y ellos han podido frenar un poco, digamos que tienen condiciones en cuanto a tamaño y pero hay países grandes que han hecho también muy buen control. Alemania ha hecho un muy buen control. Pero para no hablar tan lejos, para no ir tan lejos, como les digo, desde el punto de vista económico, porque Alemania es una potencia económica, pero hay países más pobres que Colombia que han hecho un muy buen control, Tíbet, Nepal, Mongolia, y también pues los ejemplos claros de Corea, China misma, y aquí Centroamérica, Costa Rica, han hecho buenos controles y han podido hacer controles muy interesantes.
Ajá. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por su presentación, muy ilustrativa, aunque no muy animativa, porque Hay que es muy protegerse, difícil. Exacto. Muy hay que difícil protegerse. que no estemos mejorando y que antes de poder abrirnos nos tengamos que cerrar más y que todavía este fin de año esté tan difícil. Bueno, pero pues Sí, esa es la realidad y a eso nos tenemos que enfrentar. sí, Yo le agradezco. desafortunadamente ha sido la política de las cuarentenas generalizadas, en lugar de hacer un buen rastreo de contactos, que ha sido la política exitosa en los sitios donde han tenido. Entonces, en lugar de hacer un buen rastreo, que obviamente nos permitiría abrir incluso la economía, pues no se hace, Claro. tristemente. Yo les agradezco mucho. Con mucho gusto, doctora, a usted muchas gracias.